Mira. Sí. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Pues gracias a Dios, bien, también. Es un gusto poderlos saludar y desearles siempre lo mejor a cada uno de ustedes. Gracias, licenciado. Igualmente. Y gracias, y que en todas las clases les vaya bien. Gracias, licenciado. Bien, de que quiero hacer un breve repaso de lo que se procedió a impartir la clase por parte del colega Christopher y los 2 miércoles anteriores. Y vamos a hacer un repaso y luego les voy a hablar de otro contenido que también voy a tratar de resumírselos y luego se los voy a enviar. Solo antes de iniciar, les quisiera preguntar a alguien de ustedes que me diga qué entiende en conclusión por el amparo hasta el momento y luego lo explicamos. A ver quién me quiere definir en qué consiste el amparo o qué entiende por el amparo o cómo lo considera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Pues, bueno, con mis palabras, el amparo es una garantía misma que se pone en acción cuando los derechos inherentes a la persona se ven violentados y los mismos buscan reparar la violación de ese derecho. Correcto. Muchas gracias, Sergio. A ver, ¿alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Para mí es como un tipo de defensa que hacen contra las amenazas o violaciones o contra sus derechos y lo hacen con el fin de restaurarlos. Gracias, mi amable. Efectivamente, tal como ustedes dos han expresado, pues, y me alegra pues ya tener comprendido en qué consiste el amparo y efectivamente se considera que, como ya se explicó, es una acción específica de defensa del orden constitucional, ¿verdad? Entonces, que restaura ese derecho que se ha violentado o antes de que el derecho sea violentado, pues también se puede interponer el amparo, ¿verdad? Entonces, contra esas amenazas o violaciones. Otro aspecto muy importante es que sabemos que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, sino que en todo aspecto, todo ámbito se va a poder interponer el amparo. Y va a proceder siempre en contra de esas resoluciones que han dictaminado los órganos, ya sea administrativos o judiciales, que en virtud de esas resoluciones que no nos son para nada favorables, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es que sea algo de conformidad con la ley que se haya resuelto. Y el fundamento legal lo tenemos en el artículo 265 de la Constitución y el artículo 8
de la ley de amparo, ¿verdad? Algo muy interesante, como yo les he venido diciendo, es que cuando nosotros nos fundamentemos y coloquemos, vamos a colocar artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Entonces, así como lo establece la ley, así se va a determinar. Para efectos de estudio, pues nosotros solo ponemos ART y abreviamos las leyes, ¿verdad? Ahora, dijimos que la procedencia del amparo va a ser contra esa violación de los derechos. Además, cuando se cause o se amenace el agravio y que no se puede reparar por otro medio, ¿verdad? Esto que yo estoy manifestando ahorita, pues fue de la definición que Sergio manifestó y Jocelyn, ¿verdad? De la misma manera. Y hay vías legales para realizarlo. Entonces, la protección de sus derechos de las personas que están obligados a hacerlos valer por esas vías legales. Y solamente cuando les han sido debidamente negadas esas vías legales, entonces se va a interponer el amparo. Por consiguiente, su naturaleza es subsidiaria y extraordinaria. Hasta con negría lo tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, y procede desde el punto de vista general y específico. Las funciones del amparo, repetimos que es preventiva y restauradora, y lo vimos en su momento en que consistía esos dos aspectos. La viabilidad y requisitos esenciales que se va a promover cuando hay una legitimación, porque hay una legitimación activa y pasiva, artículo 924. La definitividad, que se abarcó bastante y se explicó en las dos clases anteriores, donde la definitividad es un aspecto y requisito y principio muy importante del amparo, porque si ya se agotaron los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, definitivamente van a otorgar el amparo provisional y con la idea de que nos otorguen el amparo en forma definitiva en contra de aquello que nosotros lo estamos implementando, ¿verdad? Y la temporalidad debe de interponerse dentro de los 30 días después de que nos notificaron. Ojo, aquí hay algo que nos hace falta explicar. Vean, el artículo 20. Si alguien tuviera la ley por ahí, yo le dejo en el uso de la palabra para que lea el artículo 20 y lo explicamos. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches, Giseli. El artículo 20 dice plazos para la petición de amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o desconocido por el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Muchas gracias. Está bien, licenciado. ¿Cómo lo interpreta usted esto? De su opinión, no tenga pena. Bueno, prácticamente depende del ámbito en el que vamos a utilizar el amparo. Tiene ciertos requisitos. Aquí nos menciona del plazo, o sea, el tiempo. Normalmente es de 30 días, pero nos indica que en el proceso electoral son 5 días nada más. Correcto. Eso es lo interesante de este artículo 20, que el amparo, después de que nos notificaron hoy, a partir de mañana empieza a correr el primer día y todos los días, sábados y domingos. Sin embargo, cuando estemos en un proceso electoral, que el Tribunal Supremo Electoral emitió el acuerdo donde entra en vigencia ese proceso electoral, a partir de ese momento, para esa materia en específico, no vamos a estar esperando 30 días, sino que 5 días. ¿Por qué? Porque el plazo de las elecciones o el plazo del proceso electoral tiene, valga la redundancia, sus plazos o términos. Entonces no nos podemos nosotros abocar a esos 30 días porque pasa el tiempo para lo que queremos hacer. Entonces, tal como lo dejaron
expuesto o establecido en el artículo 20, que son 5 días. Entonces, si algún partido político, un candidato o una persona en específico le fue vulnerado o cree que le van a vulnerar su derecho, entonces tiene 5 días para interponer el amparo, toda vez haya concluido con los procesos establecidos. Les pongo un ejemplo. Una persona quiere ser candidato, por ejemplo, a diputado, y resulta que cuando la persona está reuniendo sus requisitos, él dice, pues ya lo tengo todo listo, y cuando va a adquirir su carencia de antecedentes penales o policiales, resulta de que tiene un problema, tuvo un problema y como consecuencia le aparecen inhabilitados o normalmente decimos manchados, ¿verdad? Entonces no se los dan, sino que le dan una boleta haciéndole ver por qué está así, y ahí en la boleta dice cuándo tuvo un proceso, en qué fecha, por qué o a qué se debió y en qué juzgado tramitaron esa situación. Entonces, a raíz de esa situación, pues ya tenemos controlado cuál es el problema y entonces vamos a acudir a averiguar eso. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es ir al juzgado a conseguir una certificación o a sacar una certificación de ese proceso, porque con esa certificación vamos a acreditar de que ya cumplimos con aquello. Y si fue en un juzgado de primera instancia, pues ahí vamos a ir. Y si fue en el juzgado de ejecución, que es más probable que allá esté el expediente, pues a los juzgados de ejecución respectivos vamos a conseguir la certificación. Entonces nos abocamos al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, a donde nos tendríamos que abocar es al registro de ciudadanos, que es el ente encargado de verificar todo esto para que el Tribunal Supremo Electoral es el máximo órgano, pero el registro de ciudadanos es el que le compete. Sin embargo, tiene sus dependencias. Entonces, resulta de que una persona dice, pero fíjese que ya se me está yendo el tiempo y no me dan solución. ¿Y a dónde fue? Al tribunal. Y fíjese que yo fui a secretaría. Fíjese que fui al departamento de organizaciones políticas. No, primero debe de acudir al Registro General de la Propiedad, que tiene una dependencia que se llama el Departamento de Elaboración de Padrones, que es donde primero ahí le verifican si es cierto que está inhabilitado y le tienen un estatus. Solo les pongo un ejemplo, ¿verdad? Estatus 7, recuerdo que es cuando la persona ya se empadronó, pero no le habían dado su empadronamiento. Ahora se lo dan inmediatamente y de estatus 7 pasa a estatus 9, que es vigente. Sin embargo, si la persona fallece, tiene el estatus 0 y así lo tienen identificado. Entonces, si él tiene un estatus con un número determinado que él está inhabilitado, entonces ahí él hace la primera solicitud de la persona y le van a dar respuesta a esa solicitud. Después, quien tiene que firmar, sellar y darle la certificación respectiva es con firma del mismo registro del registro del registro de ciudadanos, perdón. Entonces, pues ya tiene los documentos, habilitaron eso y continúa su trámite. No hubo necesidad del amparo porque por medio de un proceso administrativo arregló la persona inmediatamente esto. Pero si no lo logra arreglar, entonces cuando le emitan esa resolución por medio del director del registro de ciudadanos y ve él de que le están vedando el derecho, entonces nos venimos y dice, bueno, ya agoté el principio de definitividad y nos venimos al artículo 13 y dice que artículo 13 establece que las salas de las Cortes de Apelaciones de orden común tienen la jurisdicción y la competencia correspondiente y en la literal A, los viceministros de Estado, los directores generales, y vemos si ahí corresponde al director general, porque si fue emitida la certificación
o la resolución, mejor dicho, por el Tribunal Supremo Electoral, a la Corte Suprema tendría que acudir. Entonces, tendríamos que ver a dónde es donde corresponde, pero en este caso, repito, si es el Tribunal Supremo Electoral el que le dio la negativa, pues es en la Corte donde va a interponer un amparo. Y si fue el Registro de Ciudadanos por medio de su director general, entonces ya nos abocamos al artículo 13, ¿verdad? 12 o 13. Bueno, entonces, así es un ejemplo de la definitividad y la temporalidad. Efectivamente, era lo que estábamos viendo del artículo 20. No sé si hay alguna duda y si no, continuamos con lo de las obligaciones de los órganos jurisdiccionales en materia de amparo, que ya fue explicado, como les decía, pero no sé si con eso del proceso de cuestiones puramente políticas o del Tribunal Supremo Electoral o de eleccionario tienen alguna duda. Y si no, continuamos con esto de las obligaciones de los órganos judiciales en materia de amparo. Y siempre se va a velar porque sea un instrumento dilatorio, no sea un instrumento dilatorio, sino un instrumento sencillo y eficaz. Artículo 33. ¿Por qué? Porque también se ha tratado de emplear el amparo como un instrumento para dilatar aquello. Yo voy a presentar un amparo, así me dilato en estas situaciones. Y entonces debe de ser de lo mejor o de lo más eficaz y sencillo que se pueda realizar y con el objetivo que realmente establece la ley, no para ir a retardar o dilatar un proceso. En estado de emergencia, también escuché el miércoles anterior de que no se puede suspender un amparo porque es prioridad para la humanidad, para cada uno de los humanos, ¿verdad? Nosotros como personas, de que se lleve a cabo el proceso que pretendemos. La jurisdicción, ya vimos que jurisdiccionalmente y la competencia, pues la tiene la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Apelaciones, los juzgados de primera instancia. Sucesivamente, ¿verdad? Deponiendo dicha acción. Y la competencia, pues existen también en materia constitucional sistemas de esa competencia y también fueron vistos, que es el concentrado o europeo, el difuso americano, y es decir, que se ocupa de los dos anteriores. En ese sentido tenemos la única instancia que es bien determinante, el artículo 11, que cuando van a conocer amparos, la Corte Constitucional en contra de lo que establece el 11, el artículo 11, pues única instancia. Sin embargo, en los artículos 12, 13, 14, que estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, las salas y los juzgados de primera instancia, pues aquí se va a poder interponer algún amparo, alguna apelación a dicho amparo, ¿verdad? En segunda instancia. En las partes del proceso de amparo, también tenemos quién es el solicitante o cómo se le denomina al sujeto activo, persona agraviada, amparista, solicitante, requirente, recurrente. El interesado, es el solicitante. Y el colegiado activo, pues va a ser el que va a realizar la asistencia técnica de la persona o las personas interesadas. Entonces, en el amparo que yo les dejé de trabajo, estaba viendo de que hicieron algunos compañeros, casi la mayoría, muy buenos trabajos y se vivió el esmero y dedicación en el amparo. Y lo más interesante es no solo hacerlo, sino que no es simple, sencillamente por hacer el amparo, sino que por, en primer lugar, por qué lo estamos haciendo, por qué se dio aquel amparo. Y les decía de que ustedes colocaran su nombre como el abogado que está ayudando a la defensa técnica en ese amparo. Entonces, hubo algunos compañeros o compañeras que no le colocaron el nombre, sino que el nombre de ustedes fue colocado como quien interponía el amparo, ¿verdad? Pero fue raro, fueron algunos pocos. La autoridad impugnada, o sea, el sujeto pasivo, son aquellas entidades de poder público centralizadas o autónomas. O sea que
en contra quien se va a interponer el amparo, este es el sujeto pasivo, que también se le denomina como autoridad impugnada. Legitimación. ¿Quién está legitimado para interponer un amparo? El solicitante, la persona, el número uno, ¿verdad? El amparista, todas las personas están legitimados. Sin embargo, también está legitimado el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos, que es la entidad que trabaja para el mismo Estado, ¿verdad? Entonces, ellos están legitimados que podrán interponer también el amparo. Están legitimados, según el artículo 25, pueden interponerlo. Y los terceros interesados es toda aquella persona interesada, es decir, que tiene algún interés manifiesto en que se lleve a cabo ese proceso. Vamos a ver, a definir bien eso del proceso de acción de amparo, que se lleve a cabo, porque si queremos que se aclare, pues, y yo les he dicho que en esos amparos hay veces que intervenimos los notarios, porque hicimos una escritura y después se está tramitando algo de lo civil y quieren ver si realmente el notario hizo la escritura, si actuó. Entonces el notario, para defenderse, manifestar, establecer y ante todo su honorabilidad, defenderla, pues va a tener que determinar de que él la hizo o no la hizo, que es su protocolo o no, protocolo a su cargo, del cual es depositario. Entonces, por eso le dan intervención. Ejemplo. Bueno, entonces toda persona que tiene interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, que se suspende el acto, resolución o procedimiento, según el artículo 34. Y el objeto del proceso de amparo. Hay una pretensión procesal, porque dijimos nosotros de que como hay algo que pretendemos, lo vamos a accionar. Entonces, bueno, ¿qué pretendemos? Que se corrija o se proteja primero que se proteja esa amenaza a la violación, y si ya se dio, pues que se corrija o se restaure aquello, ¿verdad? Artículo 8, el contenido, que es una regla general donde debe interponerse por escrito, aunque hay una excepción que se puede poner en forma verbal y están los artículos determinados, que es el 21, 22 y 26. Y el amparo provisional, que, como les dije desde un principio, hay que colocar en nuestro accionar que nosotros queremos que se nos dé el amparo provisional para que se suspenda provisionalmente e inmediatamente aquel acto o resolución o procedimiento. Es decir, que la resolución o esa disposición va a quedar en suspenso provisional mientras que se resuelva en definitiva. Artículo 24 y 27. Los actos procesales son todos aquellos acontecimientos provocados por la voluntad de las partes y que tienen consecuencias y efectos en el proceso. Los actos procesales, o sea que todo lo que ha sido provocado como parte dentro de aquel proceso, ahora tuvo consecuencias con esa resolución, y como no estamos de acuerdo, pues ese efecto a nosotros nos perjudica, pues ahora vamos a interponer el amparo. Y los efectos del amparo: dejar en suspenso la resolución o acto impugnado. De otra manera, cuando se deja en suspenso la resolución o el acto impugnado, o va a cesar aquella demora, se le denomina a los efectos del amparo, ¿verdad? Fija un plazo para que cese la demora, resolver la omisión de la autoridad en la emisión de la reglamentación. El artículo 49. Hasta ahí considero que está bien explicado y abarcamos lo que más se pudo del amparo. Y qué excelente este procedimiento o sus fases. Les manifiesto de que ustedes ahorita pues ya están viendo penal, por ejemplo, pero cuando vean procesal penal, los procesales más que todo van a ver que cada procedimiento le pueden hacer ustedes, o ya tiene un esquema. Y si no les explican el esquema, pues ustedes pueden ir haciendo sus esquemas de cada procedimiento. En este caso, existe la petición de amparo dentro de los 30 días o bien dentro de los 5, si es desde el punto de vista electoral.
Ahora bien, en el trabajo, solo esto les pedí, el primer cuadrito, porque si les digo, hagamos un amparo, se nos va todo el semestre en transcribir todo un amparo, y hay amparos que tienen muchos tomos o legajos, pues son bien grandes, ¿verdad? O extensos. Entonces, ¿alguien de ustedes me puede explicar este esquema? ¿Cómo lo entiende? Me imagino que ya lo leyeron, y a ver qué explicación podría dar alguien de ustedes, o algunos de ustedes, varios que ya lo leyeron y lo interpretaron. Bien fácil está, pero quisiera ver así, sinceramente, si ya lo leyeron y cómo lo interpretan. Yo lo que quiero es que participen, hombre, y lo que consideren ustedes no necesariamente tiene que ser exactamente lo que ustedes dicen. Sí, yo siempre he dicho de que en el derecho, creo que se los dije desde el semestre pasado, de que en el derecho todos los días uno va a ir aprendiendo y uno aprende de otro compañero y aquel compañero o compañera después aprende de uno. O sea que hay cosas que nosotros sabemos y hay cosas que otro los puede saber de la mejor manera. Y si hoy tenemos una duda y le preguntamos a alguien que es mejor, ya el día de mañana ya salimos de esa duda y nosotros podemos ayudar a otro, pues, y de eso se trata, ¿verdad? Entonces, tratamos de ir aprendiendo cada día. Entonces, si alguien me puede explicar, aunque sea algo de lo que haya o interpretado o de lo que interprete. Buenas noches, licenciado. Sí, Álvaro, muy buenas noches. Gusto saludarlo. La verdad, más o menos le di una leidita y con lo que nos enseñó el otro licenciado, ¿Sí? pues se puede entender muy bien los procedimientos del amparo. ¿Ah? En la cuestión de en cuántos días lo puede hacer uno, las, como le dijera yo, los pasos a seguir, ¿verdad? Eh, Ahí sí que le soy sincero, pues una pequeña leidita más y ya uno lo va Gracias. entendiendo. Gracias, pero lo que usted manifestó ahorita, con eso de que me dijo de los días o el tiempo, estamos hablando ya de la temporalidad o del tiempo que se puede llevar desde la interposición del amparo hasta la tramitación del mismo. Exacto. Sí, gracias. ¿Alguna otra observación? Y luego lo tratamos de explicar. Eso sería, Lick, muchas gracias. Gracias, Álvaro. ¿Algún otro compañero o compañera que pudiera manifestar? Licenciado, Sí, en la petición de amparo puede ser de 30 días y puede ser de dos formas, oral o escrito. Y cuando se refiere a que se podrá solicitar el amparo provisional, es cuando se nota o hay una amenaza notoria sobre lo que está sucediendo. En la omisión de requisitos se agregan como los memoriales o los documentos que hagan falta a ese amparo. En la resolución de trámite y solicitud de antecedentes, da como la resolución de esos trámites. En la remisión de antecedentes, sea como el plazo de esas resoluciones, que son de 48 horas. Luego sigue la primera audiencia, en donde participan 4 personas que son el solicitante, como usted mencionaba, el Ministerio Público, el sujeto pasivo y las demás personas interesadas a ese amparo. En el periodo de prueba es por 8 días, si se resuelve como de manera inmediata y si no, continúan 3 días más. En la segunda audiencia participa el Ministerio Público en un plazo de 48 horas o 3 días, y en la vista pública se emite la prueba igual por parte del Ministerio Público. muy bien. Sí,
Gracias por la intervención, Luz María. Efectivamente, tal como ustedes, tres compañeros han manifestado, yo sí les agradezco pues de que interpretemos esto y qué bueno. Y si lo analizamos de esa manera, pues lo vemos fácil y hacemos cuentas. Vean pues, la petición de amparo lo hacemos dentro de los 30 días. Digamos que nos notificaron y ya nosotros teníamos más o menos planificado de que íbamos a tener que interponer el amparo y ya estábamos viendo eso, pero rapidito lo interpusimos dentro de los 5 días, digamos. Vamos a hacerlo de esa manera, hagamos 5 días. Lick, Sí. buenas noches. Quiero saludar a Ronnie. Ronnie, sí, Ronnie. Lick, también, mire, yo miro también esto del amparo, Alec, bueno, no sé, es como para ganar tiempo a la hora de algún proceso, de algún delito o algo, ¿verdad? Porque esto lo interponen como para ganar tiempo y buscar un poco más de evidencia o tener ¿cómo le dijera yo? Sustanciar bien el delito o la pena a la que va a ser remitida la persona. Si no estoy mal, así algo sería manejarlo, algo así, ¿verdad, licenciado? Sí, efectivamente hay personas, como usted lo acaba de mencionar, que se valen de ese amparo para interponerlo mientras ganan tiempo, dice usted, para que no vayan a ser vulnerados aquellos derechos y ellos puedan agenciarse de una mayor prueba, ¿verdad? Entonces, por lo menos para poder sacar, o sea, con bien a su cliente, o sea, buscar un poco más del fundamento o pruebas, bases para poder implementarlos en los oficios de la interposición a la hora de presentarse a las vistas públicas o a la audiencia, poder manifestar de una mejor manera, ya sea, pongámosle que sea, bueno, lo que entiendo, ¿va? Que sea culpable, poder presentar pruebas, por lo menos como para quitarle la cantidad de la sentencia. Y si fuese el sujeto pasivo, es el perjudicado, poder tener pues alguna ganancia adicional. ¿Va? Así es, fíjate que si nosotros lo estamos interponiendo en 5 días, porque nos interesa eso del amparo, pero para aquellas terceras personas interesadas, a algunos les puede interesar, a otros mejor si se puso el último día, el día 29 o el 30, y de todo hay en esto, ¿verdad? Entonces, digamos de que aquí hay 30 días y se interpuso el amparo y no vamos a tomar en cuenta eso. Después dice requisitos, resulta que el amparo iba bien hecho y no hay que, no omitieron ningún requisito. Aquí, si no fueran 3 días, ¿va? Pero digamos de que lo dejamos bien el amparo. Ahora, si queremos ganar tiempo, como usted dice, 30 días, más 3 días aquí, 33 resoluciones de trámite y solicitud de antecedentes se tramitan el mismo día en que fue presentado. Esta solicitud al órgano donde estamos presentando el amparo, piden a aquel órgano menor donde emitieron esa resolución que manden o envíen la solicitud de todo, perdón, hacen la solicitud que envíen todo ese expediente para verificar porque les va a servir para resolver. Entonces, inmediatamente la piden, se admite para su trámite, entonces el amparo, se manda a pedir. Una duda. Sí, diga. Esto, entonces, en la fase de la resolución de trámite del amparo es cuando se dan cuenta si se han agotado los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, porque si no se han agotado esos recursos, o sea, procedería el amparo, sabiendo que no se han... Buena observación, cuando interpuso usted el amparo, entonces ahí inmediatamente califican todo el escrito de amparo, lo califican y usted ahí adjuntó en lo que se está basando. Por ejemplo, el amparo que ustedes hicieron, yo les dije, solo hagan el amparo, transcríbanlo, pero no vayan a estar interponiendo todo lo adjunto, porque imagínense si actúa, por ejemplo, el Ministerio Público, el procurador, tienen que llevar ese mandato legal que le dieron al que está actuando,
copias, etcétera, etcétera. Entonces él iba a ser voluminoso, ¿verdad? Pero al leerlo ustedes ya sabían de qué era. Entonces califican lo que usted está diciendo, como ya se cumplió con aquellos procedimientos, tanto administrativos como judiciales anteriores, le dan trámite al amparo, emiten el amparo provisional y solicitan los antecedentes a la autoridad para resolver y se decreta o no el amparo provisional acá. Entonces, toda vez hayan enviado los antecedentes o todo ese expediente, entonces aquí ya van a emitir el amparo provisional porque todo esto aquí venía bien. Bueno, entonces, remisión de antecedentes o informe. Dentro de las 48 horas, si no envían, se decretará el amparo provisional. De todos modos, si no envían esto rápido, no van a emitir el amparo provisional. Y aquí venimos a la primera audiencia y ya notifican confirmar o revocar el amparo provisional. ¿Y a quiénes les van a notificar y dar audiencia por 48 horas? Al solicitante, al Ministerio Público, al sujeto pasivo, que es contra quien se interpuso, y a los terceros interesados. Por eso cuando nos notifican un amparo, tenemos cuestión de horas para nosotros contestar y ya nos apersonamos a ese trámite. Y aquí hay un periodo de prueba. Si hubieran hechos que establecen el tribunal abrirá prueba del amparo por 8 días, entonces aquí nos apersonamos rapidito y aquí ya tenemos 8 días para presentar los medios de prueba. Caso contrario, si no presentamos nada, el órgano que conoce va a dictar, caso contrario, dictará sentencia entre los 3 días. Es decir, que aquí ya tenemos días, tenemos 8 días, pero ya nos apersonamos. Y aquí ya viene el asesino. ¿Sí? Disculpe, me surge una duda ahorita viendo eso de la primera audiencia. Como dice que confirmar o revocar el amparo provisional. Sí. Si lo llegaran a revocar, que le faltara algún documento o algo extra, dan una nueva fecha para completar ese amparo, o también cuántas veces pueden rechazarlo y nosotros volver a presentarlo, por decirlo así, o solo media vez ya lo rechazan, ya no se puede volver a presentar. Bien, es que aquí, digamos de que aquí emitieron el amparo provisional y entonces les notifican a los primeros, a todas estas personas y dando la primera audiencia. Entonces, hasta acá ya se dio cuenta las personas que se interpuso un amparo y que hay que apersonarse al amparo. Entonces, aquí pedimos que el solicitante va a pedir que se confirme ese amparo, mientras que el Ministerio Público, depende de qué se trate, va a pedir también de que se confirme o que se revoque. Y el sujeto pasivo va a pedir que se revoque ese amparo provisional. Y los terceros interesados, depende también de lo que nos interese, así vamos a pedir que sea revocado el mismo porque no hay razón para eso. O que se confirme el mismo en virtud de tal cosa. O sea que habría que ver de qué se trata para los terceros. Entonces, ya el órgano jurisdiccional que está conociendo va a revocarlo o lo confirma. Y aquí al interponer o al contestar, entonces, dependiendo de las peticiones, va a ver el órgano si lo confirma o lo revoca. Y aquí hay pruebas. Entonces, al ver en este periodo de prueba, si lo revocó, lo puede volver a confirmar acá, porque va a abrir a prueba y ahí se van a presentar las pruebas respectivas, ¿verdad? Y hay una segunda audiencia, se da audiencia a las partes y al Ministerio Público por el plazo común de 48 horas nuevamente, y que si transcurre ese tiempo y no presentamos ningún escrito, tienen 3 días el órgano para dictar nuevamente su resolución y hay una vista pública. Hay que evacuar esta segunda audiencia al notificarle que se omite la prueba si la solicitan las partes o el MP por el plazo de 3 días. Pedimos esa vista pública